Saludos, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer brevemente una, unos audios muy como acotados sobre los últimos subpuntos del punto 2, como para terminar ya esta parte y pasar al punto 3, 4 y 5, a ver si podemos llegar al 5, que es como quizás el que más me interesa ahorita, como para hacer visible por qué estamos hablando de todo esto. Entonces el asunto que voy a enunciar, no más que dejaré así como unos enunciados, es un poco la tematización de por qué estoy planteando que entre Kant y Hume hay una justificación, permiten una justificación estética de la guerra y del colonialismo, eh, entre Hegel y Hume, y por qué digo que en Kant, y bueno, y luego lo que desarrolla Hegel obviamente, hay una justificación estética del supremacismo blanco noreuropeo. Nunca quiero dejar de vista, no quiero dejar de lado el contexto en el que Kant y luego Hegel, es decir, desde Van Garten a Hegel, van a estar teorizando, que es el contexto de la Alemania prusiana, que es el momento en el que ya está consolidada la subjetividad urbana, capitalista, androcéntrica, antropocéntrica, patriarcal, la subjetividad que se asume como superior al mundo del campo, del mundo rural. Es decir, ya está establecida la diferencia entre la ciudad y el campo. Thomas Müntzer y los campesinos nucleados en torno a él fueron vencidos y masacrados. El luteranismo se impone como subjetividad única, como subjetividad dominante, y con él, por ende, se impone la ciudad como modelo de existencia, como forma, como centro de toda existencia. Y específicamente el tipo de ciudad de esa Germania que ya ha avanzado en la toma de poder de Europa y por ende en la toma de poder del panorama geopolítico mundial. Recordar también que es el momento entonces en que el poder, la hegemonía, el uso hegemónico del poder en esa Europa va entonces del sur hacia el norte, ¿no? La Ilustración está dando ya paso a la victoria de la burguesía, y la industrialización y el romanticismo están ya dominando y ya a punto de dominar el planeta entero, ¿no? O a punto de dominar definitivamente el planeta entero. Entonces quiero tener en cuenta esos dos contextos para plantear que la estética se utiliza como una herramienta para terminar de consolidar la subjetividad noreuroblanca aria, el modo ario, el modelo ario del que habla Martín Bernal, protestante, y que incluso se utiliza como una argumentación a favor del supremacismo blanco noreuropeo y como una justificación del colonialismo y de la guerra. Quiero insistir y recordar el hecho de que la palabra estética, el concepto de estética, es un concepto que se sacan debajo de la manga estos germanos de finales del siglo XVII y del siglo XVIII, y que no es que reinventan, sino que inventan completamente en función de un nuevo tipo de estar en el mundo, un nuevo tipo de existencia, un nuevo tipo de valoración de la existencia y de visión de la existencia, es decir, de cosmovisión de la Europa ya en el cumplimiento de su hegemonía mundial. Quiero decir, en el desarrollo de esa hegemonía, en su realización. Solo Platón asoció la noción de aistesis
a la noción de placer, pero solo negativamente, y para plantear la diferencia entre materia, cuerpo e idea. No relacionó, no dijo éxtasis es placer de los sentidos o tiene que ver con el placer de los sentidos. Dijo éxtasis es percepción sensible y vinculó éxtasis con fantasmata, o sea, con fantasía, con lo irreal, con la irrealidad a la que tenemos acceso a través de los sentidos, en la cosmovisión platónica, obviamente. Pero esta es una interpretación interesada de Platón en un momento, en un párrafo en el Teteo, que luego fue valorada como la interpretación definitiva de la palabra éxtasis. Incluso vemos que en el mismo lenguaje, en el mismo idioma griego, después de Platón, la palabra está asociada a la naturaleza. Pero como vimos ya en el mismo Platón, y como lo vamos a ver también en la Biblia, la palabra éxtasis tenía otros significados, que luego desaparecieron en el griego moderno, tan influenciado por el eurocentrismo helenista, es decir, por la noción de antigüedad que inventan los alemanes y los europeos en el siglo XVIII. Porque como vimos, esta palabra al parecer tenía un significado más amplio de la noción de percepción. Es decir, se utilizaba también como comprensión, como aprehensión, incluso de conceptos, de ideas. Así lo utiliza incluso el mismo Platón. De ahí que nos parece que esa tradición que tiene su cúspide en Baumgarten, con el libro Estética, sea como no una resignificación del término, sino una reinvención de un nuevo concepto que funciona como marco categorial biopolítico para nombrar una zona de poder estrictamente urbana que aísla los sentimientos, la sensibilidad de la ecología de la vida, produce la idea de los sensibles, de las personas sensibles, es decir, autoeróticamente sensibles, diríamos nosotros, que se plantean como personas superiores y se plantean como jueces de lo que sería la verdad del cuerpo. Entonces es simplemente una biopolítica, o sea, una política de regulación de los cuerpos a través de la invención del sentimiento y de la sensibilidad como núcleos centrales de la existencia humana, incluso de la invención de la importancia del cuerpo y de su apariencia, de su aparecer, como núcleo, como eje de poder de la existencia humana. Esto, insisto, que es una invención. Lo que pasa es que es muy difícil de verla porque todas y todos seguimos subjetivados por este concepto de estética. Y nos parece que el cuerpo es muy importante para la manera en que nos relacionamos, en que reproducimos los roles sociales, en que nos organizamos socialmente. El cuerpo, los sentimientos, la sensibilidad y su forma de aparecer en el mundo cotidiano, social. Aquí esto es un paréntesis, habría que estudiar la relación entre la producción de lo social y la producción de la importancia del cuerpo bello, estético, fetichizado, deslindada la sensibilidad de su ámbito más completo, más ligado a los procesos de reproducción de la vida relacionada con la tierra y encapsulada en el concepto de arte y en general en el concepto de estética. Otro paréntesis, estoy recordando a Oyeronke Oyegumi, una mujer, me corrijo, una nigeriana, diríamos nosotros una mujer. Ella, no sé cómo se define, pero tiene un libro que se llama La invención de las mujeres, que, bueno, sería largo de comentar acá, pero solamente quiero decir o recordar o mencionarles que en función de ese libro, a partir de ese libro, hay varias entrevistas. Le voy a pasar por aquí una entrevista que le hacen a Oyeronke Oyegumi. Ella dice que en el mundo yoruba
el cuerpo no era tan importante. Y por eso nosotros no podemos entender el hecho de que en el mundo yoruba el género, o sea, esta cosa de masculino, femenino, hombre, mujer, no fuese tan estructurante de las relaciones entre los seres humanos. Relaciones políticas, económicas, pedagógicas, de todo índole, ¿no? Como si es para nosotros, porque nosotros somos herederos y herederas de justamente esta tradición estética, pudiésemos decir. Por eso insisto en que es un exabrupto hablar de estética yoruba o estética nigeriana o estética pemón o estética indígena, etc. A menos que no queramos salir jamás del encierro noroccidental. Quiero añadir un par de cositas al segundo audio, solo como para dejarla anotadas. Tiene que ver con esto que estoy planteando de la importancia de la apariencia del cuerpo para construir las identidades y las formas en que nos relacionamos, o sea, la socialización, las maneras en que se nos impone la socialización, los roles que actuamos en esa socialización, los roles que se nos imponen y los que reproducimos, y la relación entre todo eso y el culto a la apariencia del cuerpo. Hay varias cosas. Por un lado, pienso que se trata de un antropocentrismo, es decir, una consecuencia del antropocentrismo de la modernidad. Quizá tenga que ver con la herencia helénica que el Renacimiento retoma con tanta fuerza, que todo ese periodo del siglo XIII al XV empieza a ser tan importante, quizá por el tipo de dioses de la Grecia de ese momento, que como que coincide con el tipo de dioses que en la subjetividad moderna empieza a producir, que la modernidad necesita para existir, como economía de los cuerpos, como economía del aparecer de los cuerpos. Uno ve saliendo a la calle, utilizando cualquier dispositivo para ver imágenes de personas, cómo es de importante la apariencia en la formulación, en el desarrollo, en la ejecución, en la performática de las relaciones sociales. Si la manera en que aparecemos en el espacio común, público, determina ese espacio, y ese espacio está condicionado para que suceda esa performática del tipo de aparecer de los cuerpos, es decir, la performática de la apariencia que es para nosotros tan importante. Ahora, apariencia no solamente en un sentido de cómo somos percibidos y nosotros también cómo percibimos a las y los demás en su, digamos así, como en su capa exterior, en su superficie, digamos, sino lo que pasa es que pareciera que entre nosotros la apariencia no es solamente superficie, sino que es también contenido. Si la apariencia no es netamente algo superficial, sino que está condicionando nuestra existencia en el mundo. Literalmente pudiésemos decir que en buena medida de la apariencia depende nuestra existencia en el mundo. Entonces no es solo una capa superficial de las personas o de nosotras y nosotros, sino que es un contenido constituyente de nuestra subjetividad. Le ponemos mucha energía de vida a eso. Hay mucha energía psíquica puesta en la apariencia. Buena parte de nuestra atención a la existencia y nuestra percepción de la existencia está determinada por esa sobrevaloración o esa importancia suprema, ontológica, habría que decir así, ontológica, que determina el ser de quienes hacemos parte de este proyecto civilizatorio moderno colonial, racista, patriarcal, capitalista, cristiano. Eso me hizo recordar un libro que se llama Las palabras y las cosas, de Michel Foucault, donde le explica que una de las características de la modernidad, y está pensando en el siglo XIV, XV, sobre todo en el Mediterráneo italiano,
cómo fue de importante la apariencia, o sea, la moda, ¿sí? El modo en que se aparece, el modo de aparecer de los cuerpos para la estructura social, para la creación de la estructura social de la ciudad burguesa, de la ciudad y de la burguesía, por ende, de la ciudad y la subjetividad de la burguesía. Entonces él explica ahí que pensando en el disfraz y luego pensando en el barroco también, creo que sobre todo pensando en el barroco o en lo que el barroco exalta, se ve que la manera en que aparece la gente en el espacio público está determinando cosas como por ejemplo la clase social. Es decir, que la posibilidad, y así es que plantea Foucault, la posibilidad del ascenso social, o sea, de la movilidad entre clases sociales, entre jerarquías de poder, va a estar en ese periodo, o va a estar desde entonces, muy determinada por la manera en que los cuerpos aparecen en el espacio. Entonces, alguien puede disfrazarse de burgués y colearse en una fiesta de burgueses y eventualmente colearse entre los burgueses, solo por el tipo de cosmética y de indumentaria que utiliza, que va acompañada además de unas maneras, de un comportamiento que implica desde luego una performática corporal y de lenguaje también, de lenguaje oral me refiero. Entonces, bueno, es interesante entender ahí la noción de modernidad anclada a la moda, anclada a este nuevo tipo de estructura social que proviene de esta posibilidad de movilización entre las jerarquías sociales determinadas por la forma en que aparecen los cuerpos en el espacio. Y desde luego por el espacio mismo, que este es otro elemento. Sí, este no es no es un asunto que nada más atañe al ser humano, sino que luego, o ahí mismo, a la par, se está utilizando para producir la naturaleza de la modernidad y para producir el espacio en el que va a habitar este sujeto disfrazado, siempre disfrazado. Este sujeto cosmético, el homo cosmeticus, vamos a llamarle, el ego estético, del que también en otros momentos he hablado. Porque toda la arquitectura empieza a estar determinada por esta esteticidad de los cuerpos y la propia naturaleza, pasando por el tipo, incluso por las técnicas de reproducción de la vida en la naturaleza, es decir, pasando por la agricultura, que también se ve transformada por la moda. Piense, por ejemplo, en la importancia de los monocultivos de oveja para la producción textil y luego de algodón para la producción textil, y toda la biopolítica, o sea, la forma en que se estructura la vida y se regula y se normatiza la vida en torno a esos dos rubros, que son dos rubros diseñados fundamentalmente para producir apariencia, para producir la cosmética con la que socializamos y no socializamos. Y piensen en cómo eso afecta las estructuras de la tierra y las relaciones de tenencia de la tierra, por ejemplo, y su consecuente despoblamiento de comunidades indígenas, originarias, etc. Y toda la economía que esto supone. Es decir, que parecer la estética no es un asunto ahí menor, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, regreso a Kant y recuerdo que en la crítica de la facultad de juzgar, él hace una teorización, una tematización de lo que sería el genio y lo enuncia como talento natural a través del cual la naturaleza le da la regla al arte. Esto lo hace teniendo en cuenta una clasificación que él genera en su sistematización sobre estos asuntos, una clasificación entre artes mecánicas y artes estéticas.
Y de las artes mecánicas dice que son aquellas que tienen una serie de pasos para lograr un fin específico. Y de las estéticas dice que hay dos, dice que las artes bellas y dice que está en las artes agradables. Las agradables son las que dan placer sensiblemente y las bellas son las que dan placer no solo sensiblemente sino como modo de conocimiento, dice él, lo estoy citando textualmente. Y es un poco ya lo que les explicaba en las sesiones anteriores. Entonces esta división, que ya es una división evidentemente de clase, una división del trabajo, una división social del trabajo, que implica que hay artes superiores porque son las que permiten la contemplación del propio mecanismo del juicio, o sea, permiten la contemplación y por eso la reafirmación, más bien la reafirmación del propio mecanismo del pensamiento, del entendimiento y la razón, de la razón de ellos, de la razón que vienen generando desde Descartes por lo menos. Implica entonces esto una especie de superioridad, una superioridad de estas artes bellas respecto a las mecánicas. Entonces esto luego Kant en los capítulos sobre genio va a explicar que, basándose en la tradición además de la Ilustración, en Diderot, etcétera, que ya venían hablando de genio, con este afán occidental de buscar al mejor, afán que vendrá sin duda del ego cónquiro tan insertado en la subjetividad y en la psicología del sujeto moderno. Él va a decir entonces que el genio es el que produce ese arte bello. Y dice así, pues, que es talento natural a través del cual la naturaleza le da la regla al arte. ¿Por qué significa esto? Esto es un concepto que nosotros repetimos todo el tiempo, la verdad. E incluso yo veo que gente muy descolonial y muy de liberación y muy chavista y todo sigue hablando del genio, de la existencia del genio. Se habla del genio como así, uno lo escucha todo el tiempo en UNEARTES, en compañeras y compañeros bien revolucionarios y bien comprometidos con transformaciones además personales y subjetivas. Hablan del genio como el alma, alguien en quien vive el alma del pueblo, digamos. Bueno, y esto es un concepto bien romántico, bien kantiano y bien estético. Tiene que ver con la exaltación de estas sensibilidades especiales, de personas sin duda especiales que encarnan un cierto espíritu que no todo el mundo posee y que además tienen el talento suficiente como para plasmarlo y plantearlo. La verdad es que esto es una retórica extremadamente kantiana, una retórica extremadamente blanca europea. Y cuando Kant entonces dice que es el arte, es la naturaleza que a través del talento del artista le da la regla al arte, o sea, norma lo que sería el arte verdadero, el arte bello. Fíjense, si lo vemos de la perspectiva de Quijano, está biologizando, naturalizando una superioridad humana, un supremacismo, una superioridad alcanzada a través del ejercicio del poder, de la guerra y del genocidio. Y además es antropocéntrica porque fíjate lo que dice, la naturaleza le da la regla al arte, pero luego dice, no es suficiente esto, hace falta que el hombre de genio, generalmente eso se piensa en términos masculinos, el hombre de genio sea también al mismo tiempo un hombre de gusto. Necesariamente la noción de genio implica también gusto. Y eso es uno de los conceptos más importantes para el desarrollo de la estética como campo de dominio de la subjetividad humana. Kant dice, la naturaleza la ve como un ámbito indómito, salvaje, sin ley,
o en todo caso con leyes trazables racionalmente, una vez que es pasada por el tamiz de la racionalidad humana, entre comillas. Entonces, ese poder racionalizable, supuestamente, tiene otras formas de aparecer, o eso es lo que reconoce, muy interesadamente Kant y estos intelectuales. Ese poder de la naturaleza, que aunque actúa como fenómeno, es decir, como una serie de hechos distinguibles a través de leyes racionales, tiene el poder de sobrepasar esas leyes y de manifestarse de forma casi que misteriosa. Aquí estoy haciendo una interpretación netamente romántica de este hecho, porque justamente Kant lo que va a hacer es, acaso sin querer, no lo sé, yo creo que no sin querer, va a abrir las puertas para el romanticismo alemán. De hecho, Kant es una bisagra entre la Ilustración y lo que llamamos el romanticismo. Entonces, ese poder de la naturaleza, que como que posee al artista y a su talento asumido como natural, como biológico, es decir, ya está secularizado, no se habla de un talento divino, sino de un talento natural. Los románticos luego van a divinizar esa secularización, pero bueno, eso es otro asunto. Ese talento lo que va a hacer es darle como contención a ese poder natural, a ese poder de la naturaleza, y lograr que algo, esa fuerza que al parecer no tiene contención, pueda aparecer formalmente en la obra de arte. Y es ese poder encauzado, contenido en la obra de arte de la naturaleza, lo que va a hacer que la obra de arte sea bella. O sea, lo que va a permitir la reafirmación por la vía de la contemplación desinteresada, dice Kant. O sea, no racional, no es una contemplación racional y una contemplación ética, sino desinteresada, o sea, estética, dice él. Va a permitir la contemplación de la estructura misma de funcionamiento, del entendimiento, de la razón. Pero esto únicamente lo podrá hacer ese ser especial, sensible. Ahí esa palabra sensible aparece, y que esa palabra que repetimos todas y todos sistemáticamente, en la que creemos, tenemos fe en esa palabra, pensamos en los sensibles, hablamos bien de la gente sensible. Él es un niño sensible. Estamos diciendo que hay algunos que no son sensibles. Estamos dividiendo ahí con Kant. Kant lo que hace en definitiva nos pone a esto. Dividimos la humanidad entre seres sensibles y seres insensibles. Y si vemos el discurso bien, esos sensibles entonces son los artistas, y específicamente los genios, los artistas del arte bello, no los artistas del arte agradable, que están como un poco por debajo. Y del otro lado, entonces, de este tablero de sensibilidades estarían entonces los artistas mecánicos. En términos de Marx, de un lado entonces estarían los dueños de la fuerza de producción simbólica, que serían como los capitalistas del mundo sensible, y por eso es que hay una alianza entre los artistas, genios y los bancos, desde Leonardo da Vinci hasta nuestros días es así. Y del otro lado entonces tenemos a la clase obrera, sin genio, sin ingenio y de sensibilidad inferior, porque no poseen gusto, o en todo caso su gusto es inferior. Entonces, fíjense que lo que aquí hay una dialéctica, no voy a decir dialéctica, borren esa palabra. Lo que hay aquí es una aplicación clásica de división entre la zona de ser y la zona del no ser. Aquí lo que se está trazando es una línea abismal, diría Boas Santos, entre una zona de ser, donde están los sensibles y el genio y las bellas artes, y una zona del no ser, donde están los insensibles, trabajadores y trabajadoras proletarizadas.
Hume va a plantear algo similar casi al mismo tiempo que Kant y va a decir que el gusto es lo que justamente le da como contención a la pasión, dice él. La pasión, que es importante, es decir, reconocida como importante en la filosofía de Hume, es decir, las pulsiones del cuerpo, la sensibilidad de los sentimientos importantes, reconocidos como importantes en la filosofía de Hume, necesitan del gusto para no desbocarse, necesitan del gusto para evitar el sufrimiento. Entonces, hay un texto que se llama La norma del gusto de Hume, en el que, utilizando argumentos parecidos a los de Kant, hace como una división internacional del gusto y de la sensibilidad. Y plantea una existencia, una supuesta existencia entre no solamente personas capaces de tener gusto y personas que no tienen gusto, aunque él dice que puede ser educable, y esto es más grave de lo que se piensa, y gente que no tiene gusto. Entonces, no solamente esa división, sino que además dice que hay culturas enteras, hace una división geopolítica del asunto. Culturas, o sea, pueblos de gusto y pueblos que tienen falta, que tienen problemas con el gusto. Dice, desde luego, quiero decir, desde la lógica de esta gente, que, y aquí el asunto problemático con la educación, que los pueblos de gusto están llamados a dirigir, a educar a los pueblos que no tienen gusto. Se entiende porque él plantea, esto se entiende porque él viene planteando en este texto y en otro que se llama de la delicadeza de gusto y delicadeza de pasión, viene planteando que el gusto es educable, a diferencia de la pasión, que es como incontenible, y recomienda a los delicados de pasión, dice él, acercarse o educarse o dejarse guiar por aquellas personas que sean delicadas de gusto. Y esto se da por naturaleza. Sencillamente hay gente que tiene delicadeza de gusto y hay gente que no. Esto hoy podemos entender que es una secularización de la idea de los elegidos por Dios, que justificaba las estructuras jerárquicas de lo que entre comillas se llama Edad Media, y también por supuesto de los orígenes de la modernidad. Entonces dice, por ejemplo, casi textualmente lo cito, les voy a pasar el texto igual, como el Corán cita pasajes del Corán, dan cuenta de una sensibilidad demasiado pasional. Entonces dice, bueno, los pueblos musulmanes, los pueblos son pasionales, hace esta división clásica entre civilización y barbarie, ¿no? Ya clásica, digo, ¿no? Pero en ese momento necesaria para estas naciones que vienen en un proceso de colonización y conquista y colonización específicamente de África en ese momento. Es decir, se están sentando las bases para la conquista europea de África. Pues dice, los pueblos musulmanes son pueblos entonces pasionales, y se hace esa división entre pueblos pasionales y pueblos de gusto. Entre los pueblos de gusto, por supuesto el pueblo de gusto por antonomasia será el pueblo de la cristiandad, que está llamado este pueblo a guiar a los pueblos de pasión hacia la existencia correcta, la existencia real, hacia la civilización y hacia la belleza. Además, la belleza se entiende como civilización, o sea, estéticamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, por eso que estoy planteando, y no yo, esto es una cosa que no se escucha mucho, pero por ahí aparecen algunas voces de vez en cuando, que se utiliza entonces la estética como un argumento para la guerra colonial. Y Hegel
Hegel puede ser como algo así como el final de esta historia, o sea, el final de, del armazón de esta historia, como el último gran diseñador de esta historia, porque es además quien le da historia a esta historia, o sea, quien historiza esto. Es decir, quien inserta la estética en la temporalidad de la modernidad, en la temporalidad social, o sea, en la temporalidad estructurada por el régimen de lo social, o sea, por la noción de ciudad, por el ejercicio secular de la subjetividad y de la existencia y de los poderes y de la economía. Hegel hace una estética y en esas clases sobre estética Hegel lo que va a plantear es lo siguiente: lo que va a permitir el arte es ir sirviendo de activador de la autoconciencia del espíritu absoluto. Hegel plantea la ridícula idea, disculpen el adjetivo, de que existe un espíritu absoluto de la especie humana que ningún pueblo se había dado cuenta o había visto con tanta claridad como el pueblo de su tiempo y de su espacio, y que va acompañando la experiencia humana desde sus orígenes. O sea, Hegel lo que hace es que le da pedigrí e historia a todo este cuento. Historia humana en el sentido ya como esta gente ya ha definido el concepto de ser humano. Es decir, como esa aplanadora de las subjetividades y de las diferencias de los distintos pueblos y meternos a todos en un solo paquete. Entonces dice eso, ¿no? Es este espíritu absoluto, al principio, por supuesto tiene que haber un principio, habrá un final, porque entonces esto es una historia lineal, como sucede con la historia en la modernidad, o sea, con el tiempo en la modernidad. Y en ese principio, que Hegel sitúa, por supuesto, en las culturas agrarias que la arqueología viene identificando desde el siglo XVIII, al menos con fuerza, como sustento de la supuesta antigüedad de Europa, porque a todas estas se trata de un relato que nos quiere hacer creer que Europa es muy antigua. Entonces por eso Hegel dice, bueno, la humanidad comienza por allá por Egipto, por allá por Babilonia, o sea, por las culturas agrarias. Antes de eso no hay historia, antes de eso entonces están los pueblos prehistóricos que están en una situación existencial como protohumana. Por supuesto, ahí hay una ignorancia suprema y quizás hasta adrede, porque sí, de los mundos de vida de la Vía Yala, y hay una ignorancia suprema también de los pueblos del Asia. Y como los europeos están fijados en la conquista de África y por supuesto desde la Edad Media están con intención de conquistar la Palestina, entonces van situando sus orígenes civilizatorios en esos lugares que son escogidos como el arranque de la historia de la humanidad, de este espíritu absoluto. Y la historia es la historia del autorreconocimiento del espíritu absoluto en el tiempo. Entonces él dice, al principio el arte lo que va a servir es para que el espíritu absoluto despierte ante su posibilidad de autoconocimiento. Parecía que el espíritu absoluto estaba como dormido en los pueblos prehistóricos y que en los momentos de la cultura egipcia, él específicamente hace énfasis en los egipcios, despierta. Pero despierta todavía torpemente, despierta, él dice, simbólicamente, en las formas grotescas. Además va a utilizar una serie de adjetivos peyorativos, en las formas grotescas y como poco delicadas de
de la arquitectura egipcia, de los monumentos egipcios, de los dioses egipcios, de la imaginería egipcia, de la simbólica egipcia, que él va a decir que son unas imágenes primeras que el Espíritu Absoluto se empieza a hacerse de sí mismo, pero en las que el Espíritu sobrepasa la materialidad de estas formas y de estas imágenes. Como que el Espíritu es demasiado fuerte, mucho más grande que las imágenes, las torpes, por eso torpes imágenes, o supuestamente, digamos, en la visión hegeliana, torpes imágenes que esta gente egipcia pudo generar. Algo así como que los pobres egipcios, primerizos, pero bueno, afortunados también, porque en ellos empieza a aparecer la chispa de la humanidad, no pudieron generar un tipo de imágenes, un tipo de arte, dice él. Ya Hegel va a hablar como nosotros, va a decir que todo eso es arte, ¿no? Vaya, es un fetichista, heredero de la tradición de las bellas artes. Va a decir, bueno, que no pudieron generar unas artes tales que permitieran que el espíritu, unas artes tales suficientemente armónicas, digamos, que permitieran que el espíritu tomara absoluta conciencia de sí mismo. Porque eran imágenes en las que no tenían como la suficiente capacidad de acoger al espíritu. Y entonces por eso dice que es un arte simbólico, porque el espíritu está como simbólicamente, pues. O sea, no está completamente en la imagen que lo busca contener, no puede estar porque las imágenes no son lo suficientemente finas, digamos, como para que ello suceda. Luego dice, el siguiente paso en esta historia es en un arte clásico, dice él, y por supuesto va a pensar en Grecia, en la Grecia helénica, en la Grecia fetichizada por los alemanes, y luego por toda la humanidad y por nosotros incluso. Yo fui un gran fetichista del mundo griego, que fui exclusivamente a besar los escalones del Partenón, y ahí me di cuenta que eran falsos, o al menos que no eran sino una gran reconstrucción museográfica. Entonces él dice, ese es el periodo clásico. ¿Clásico qué significa? Un momento en el que el espíritu encuentra por fin unas formas armónicas que lo representen mejor. Formas que le permitan tomar conciencia de su condición de espíritu. Todavía en el arte egipcio eso no pasaba porque el espíritu quedaba como demasiado torpemente atrapado en la materialidad. En cambio, en el arte griego es como si la materialidad, el peso de la materialidad y el peso del espíritu encuentran como una especie de armonía. Armonía que le permite, como balance, por eso clásico, que le permite al espíritu reconocerse en tanto espíritu. Ya sabe que su condición no es materia, que su esencia no es materia, sino que sabe que su esencia es espíritu. Lo cual da paso al siguiente estadio de la humanidad, que es el estadio romántico, que es el momento de la cristiandad. Es decir, Hegel dice, cuando dice romántico no se refiere a su tiempo, sino que se refiere a la cristiandad, a lo que hoy día nosotros llamamos, así entre comillas, Edad Media. Que él dice que es el momento en que el espíritu por fin ya cobra conciencia definitiva de sí mismo y está a punto de asumir su liberación, se ha dado cuenta que es espíritu y que no requiere de materia, y por eso tal estadio de conciencia o de autoconciencia del espíritu, ven que se trata como de peldaños en ascenso. Tal autoconciencia se ve reflejada en las imágenes cristianas, en el arte cristiano, otra vez con ese fetiche de arte. O sea, llamar artes a montones de cosas que no eran... O sea, artes en el sentido de bellas artes a montones de cosas que no eran consideradas artes en esos pueblos, o al menos no consideradas como bellas artes, y menos bello en el sentido estético. Entonces ve en esas supuestas artes de la cristiandad
el momento en que el espíritu aparece en una materia, en una materialidad que está como desvaneciéndose, en una materialidad que es cada vez menos importante. Por eso recuerda Hegel que bueno, no había autores en las pinturas, que lo que se representan son las vidas de los santos, pasajes de la Biblia, pero de una manera otra vez simbólica, es decir, indirecta, porque lo que importa no es lo que está contenido en la materia, sino aquello hacia lo que la materia apunta y que está fuera de ella, que sería el contenido espiritual. Y así el espíritu pareciera que se liberara de la materia y esto permite que cobre conciencia de su condición de absoluto. Absoluto significa totalidad. El espíritu solo se necesita a sí mismo para existir. Ya no necesita de la materia. Como ven, se trata de una dialéctica que va como cada vez más negando la realidad, negando la materia, negando la materialidad, que solo le sirve de trampolín, como de herramienta para la toma de conciencia de esta condición de totalidad, de absoluto del propio espíritu, que se sabe algo así como dueño de sí mismo, independiente de toda materialidad. Recuerda, por supuesto, esto al procedimiento cartesiano, método, y a la concepción cartesiana de la realidad también, en que la realidad queda definida como extensión, como res extensa del ego cogitans, del pensamiento, la acción de la conciencia del pensamiento, o del pensamiento como conciencia más bien. Entonces Hegel dice que el siguiente estadio sería un estadio en que se trasciende definitivamente las artes. Ya el espíritu no requiere del arte para autoconocerse, sino que ya es capaz de autoconocerse a sí mismo, ya se ha reconocido a sí mismo y puede trascender entonces toda materia. Entonces Hegel dice que, y por eso es famosa la idea de la muerte del arte en Hegel, porque Hegel dice que el siguiente estadio de esta historia sería uno en el que el espíritu no requiere ya de la materia, sino que puede quedarse en la contemplación de sí mismo, en el ejercicio pleno de la contemplación de sí mismo. Y este correspondería cronológicamente con el tiempo que vive Hegel. Obviamente Hegel se sitúa en su historia a él y a la gente de su tiempo y de su espacio específicamente como lo más como el peldaño más evolucionado de esta historia, que la cuenta como la historia de la humanidad. Entonces dice que ese estadio es el estadio filosófico del espíritu absoluto. Las artes quedan así superadas por la filosofía, que no requieren ya más del arte, sino que ahora de lo que se trata es de la acción del espíritu en autocontemplar su absoluto. Hegel no regresa, la dialéctica hegeliana siempre ascendente hacia la filosofía, se plantea siempre lineal y ascendente hacia la filosofía. No se trata de un regreso a la materia, no se trata de un regreso a la realidad, sino más bien la concreción de una nueva realidad, que es la realidad de la filosofía, entendida la filosofía ahora como sin ninguna relación de necesidad con el mundo material. Y ahí entendemos, por supuesto, que lo que termina de construir Hegel aquí es lo que Marx va a llamar la ideología alemana. Ideología en el sentido de falsas ideas, falsas concepciones que pasan por realidad, que son concebidas como verdad. Entonces, bueno, en lugar de artes, ya no hacen falta las artes, será un asunto de pueblos inferiores, de pueblos que desde la perspectiva hegeliana, ellos dirían así, se entiende que estos pueblos están todavía en una fase de búsqueda, de comprensión de lo absoluto de su espíritu. Eso es un asunto de pueblos inferiores, e incluso
la superioridad del pueblo filosófico abstracto tendrá la posibilidad incluso hasta de contemplar su propia historia y su pasado en estos pueblos. Fíjate que es el procedimiento que siempre se ha aplicado, que la antropología aplica a los pueblos indígenas. Esta idea de ver en los pueblos indígenas estadios anteriores superados de la humanidad, o ver en los pueblos subdesarrollados por el desarrollo capitalista un estadio inferior, infantil de la humanidad. Por eso el concepto de vía de desarrollo es un concepto tan hegeliano, ¿no? Países en vía de desarrollo, o sea, como si hubiese la posibilidad de que los países subdesarrollados se desarrollaran. Y así también entonces este estadio filosófico podrá contemplar las artes de todos los tiempos y todos los espacios, podrá contemplar las estéticas, porque ahora ya está historizada la historia de la estética, como la historia del espíritu en su proceso de autoconocimiento y de reconocimiento de su condición de absoluto y por ende de su condición de ente y sustancia, las dos cosas evolucionadas. Y así las artes son ahora superadas por la historia de las artes, por la filosofía del arte. Hay entonces como una sustitución de importancia en la cosmovisión hegeliana del artista. Ya no es tan importante, era más importante el filósofo de las artes, el esteta. Las artes dan paso a la estética. Vean que justamente este procedimiento que luego va a suceder desde finales del siglo XIX con la construcción definitiva del campo del arte como industria, con la figura primero del crítico como sujeto que dicta la verdad de la obra de arte, y luego más radicalmente en el siglo XX, sobre todo a finales del siglo XX y hoy día ya es radical, con la presencia, el oficio del curador, que es quien decreta, quien tiene suficiente poder como para decretar, poder intelectual, filosófico en el sentido hegeliano. No tiene que ser artista y hasta a veces mejor que ni lo sea. Tiene poder para decretar qué es obra de arte y qué no, qué va para la Bienal y qué no va para la Bienal. Pero lo que me parece más importante aquí es que esta filosofía implica una gran fetichización de la realidad e inaugura o termina de inaugurar dos cosas, que es el academicismo, la concepción de la universidad despegada de la realidad, sin necesidad de generar enlaces con la realidad que no sean asistenciales, que no sean paternalistas, en el sentido de llevar la verdad de la luz a las realidades que se supone que no tienen esa luz, o que tienen un estadio inferior de esa luz, y que la universidad está llamada como a despertar en los pueblos materiales, pasionales, esa luz que todavía es incipiente, que todavía no tiene suficiente madurez. Y esto implica que todas las disciplinas que se estudian ahora en la universidad van a ser disciplinas fetichizadas, y lo vemos en todos los campos. Lo vemos en el campo de la medicina farmacocentrada, industrial, en que la teorización de los síntomas se impone sobre la realidad de los cuerpos, la realidad mutable y cambiante de los cuerpos. Se sustituye la causa por el síntoma. Lo más importante no son las causas, sino los síntomas, que digamos es lo más filosófico y abstracto. Pero incluso también se ve en el campo de las ciencias sociales y en el de las ciencias llamadas de la naturaleza, a veces llamadas exactas también. Es decir, se ve claramente en el estudio del método científico en que las abstracciones de la realidad
terminan configurando una nueva realidad, una otra realidad que se asume como verdadera y que intenta aplicarse a como dé lugar en la realidad toda, diríamos nosotros en la realidad real. Y así igual un cientista social genera teorías sobre la sociedad como ideologías que luego intentan aplicarse a la realidad. Todo lo contrario de lo que deberíamos hacer, todo lo contrario de lo que fue la universidad en otros tiempos, en sus orígenes africanos, que es lo que luego también va a criticar y va a retomar Marx, cuando, como se dice, pone de cabeza a Hegel, porque la dialéctica no terminaría, diría Marx, no terminaría en ese estadio de superioridad, sino que más bien todo el tiempo está volviendo a la materia, todo el tiempo está regresando a la realidad. Porque lo que intenta Marx es un método que busque decir la realidad. Hegel lo que está buscando es un método que busque decir el espíritu absoluto. Y bueno, el espíritu absoluto no lo veo hoy día más que como la identidad propia de la subjetividad paradigmática de la modernidad en esa fase noreuropea blanca, androcéntrica, antropocéntrica.